Cuando pensamos en finanzas, ¿qué se nos viene a la cabeza? Números, gráficos, beneficios, ¿verdad? Pero hay algo más, algo que no se ve en una hoja de cálculo. Son las reglas del juego, el código ético. Hoy vamos a meternos de lleno en esos pilares que sostienen la profesión de analista y que van mucho más allá de los números. Y aquí está la madre del cordero. Los números, al final, son la parte fácil. Lo difícil de verdad es la confianza. Cómo se mueven los profesionales por esas zonas grises, ese terreno pantanoso donde el dinero y la moral chocan. No se trata solo de acertar una predicción, que va. Se trata de cómo llegas hasta ella. Es un viaje que combina ética, técnica y una visión global. Y eso es lo que define a un profesional de verdad. Venga, pues empecemos por el principio. El primer pilar, los dilemas éticos. Y para que se entienda bien, vamos a ver un caso práctico de un asesor que se enfrenta a decisiones que literalmente pueden marcar su carrera para siempre. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a conocer a Gordon Behe. Imagina la situación. Acabas de montar tu propia firma. La presión por captar clientes es enorme y de repente tu propio hermano te pone en bandeja una especie de atajo. Un atajo que huele a conflicto de intereses desde el primer momento. A ver, el trato parece simple, y hasta bueno, a primera vista. El hermano de Betty le dice, oye, si me traes las operaciones de tus clientes a mi firma, te hago un descuento en las comisiones. Claro, para el negocio de Betty suena genial, pero un momento, ¿es de verdad lo mejor para el cliente? Esto crea un sesgo clarísimo, una tentación de mirar más por su bolsillo que por el del cliente. Y claro, para esto hay reglas. Y son muy claras. El Standard BE del CFA lo deja meridianamente claro. Hay que revelar cualquier cosa, por pequeña que sea, que pueda nublar tu juicio o tu independencia. Y eso incluye, por supuesto, las relaciones personales. La clave aquí es la transparencia. Que sea el cliente quien, con toda la información sobre la mesa, decida si confía en ti. Entonces, ¿dónde está el problema? El estándar le obliga a Begui a ser un libro abierto. Tiene que contar dos cosas. Primero, ojo, el dueño de esta otra firma es mi hermano. Y segundo, y además, mi empresa se lleva un descuento por operar con ellos. Si se calla cualquiera de estas dos cosas, está rompiendo el principio básico de objetividad. No hay más. Esta frase es, o debería ser, el mantra de toda la profesión. Y nos lleva de cabeza al segundo dilema de Behe. Esta vez tiene que ver con algo tan aparentemente simple como el orden en el que se meten las operaciones. Imaginemos la situación, es muy gráfica. Un cliente quiere comprar acciones a 45 euros, pero ahora mismo cotizan a 50. La orden del cliente no se va a ejecutar de momento, claro. ¿Y qué hace Behe? Pues coge y vende sus propias acciones a 50 euros, al precio de mercado, antes de siquiera meter la orden de su cliente en el sistema. A ver, podría argumentar que no le ha perjudicado directamente en ese instante, pero da igual. El estándar de prioridad de transacciones es sagrado. La orden del cliente va siempre primero, siempre, sin excusas. Vale, dejamos a Behe y sus dilemas y vamos con otro caso. Ahora conocemos a Anastasia Gataki, una asesora ya con experiencia que se va a encontrar con un reto distinto, pero que también pone al cliente en el centro de todo. Anastasia, primer día en su nuevo trabajo. Y ¡zas! Primera prueba ética. El equipo de marketing, con toda su buena intención, ha preparado unos folletos para atraer clientes y, claro, quieren presumir de los resultados espectaculares que ella ha tenido en el pasado. Le pasan este documento para que le dé el visto bueno. ¿Dónde está la trampa? Aquí está el detalle, el quid de la cuestión. Decir que has conseguido rentabilidades medias de más del 13% es un gancho brutal, ¿a que sí? Pero es una verdad a medias y eso puede ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque falta contexto. No se dice ni el periodo de tiempo, ni cómo se calculó y lo más importante de todo, se omite que esas rentabilidades las consiguió en su antigua empresa. Y eso lo cambia todo. Y esto nos lleva de la mano al estándar 3D, el de presentación del rendimiento. La regla es súper sencilla. Los datos tienen que ser justos, precisos y completos. Si falta algo, ya no es completo. Y por tanto, estás engañando al cliente. No hace falta mentir directamente. A veces, con no contar toda la verdad, es suficiente para faltar a la ética. Muy bien, hemos hablado de la ética de la persona. Ahora vamos a cambiar de tercio. Pasamos a una de las habilidades técnicas clave, el pan de cada día de un analista, cómo se le pone precio a una empresa entera. Para esto conocemos a Emily Tran. Ella es analista y su trabajo es valorar una empresa llamada Aspen. El problema: Aspen está en pleno cambio de su estructura de capital, de cómo se financia. Y esto hace que los métodos de valoración más típicos, los que todo el mundo usa, pues no sirven. Hay que saber elegir la herramienta correcta para cada momento. ¿Y qué herramienta es esa? Pues en este caso, el flujo de caja libre para la firma, o FCFF por sus siglas en inglés. Para que nos entendamos todos, es fácil. Pensemos en el dinero que entra en casa cada mes, después de pagar la luz, el agua, la comida, todo menos la hipoteca.
Ese dinero que queda justo antes de pagar la deuda, eso es el FCF de una empresa. Es el dinero que genera el negocio puro y duro, sin importar si tiene mucha o poca deuda. Y el cálculo, como veis, sigue una lógica aplastante. Se parte del dinero que generan las operaciones, 175 millones de euros. A eso se le vuelve a sumar el coste de los intereses que se pagaron, porque hemos dicho que es por antes de la deuda. Esos son 18 millones. Y por último, se le resta el dinero que la propia empresa ha usado para crecer, para invertir en sí misma, que son 80 millones. Y tachán, hacemos la resta. Y ahí lo tenemos. 113 millones de euros. Esa es la cifra clave. Ese es el verdadero músculo financiero de Aspen, la capacidad real que tiene de generar cash en un año. Y con este número ya se puede empezar a construir una valoración seria de toda la compañía. Perfecto. Hemos ido del analista a la empresa. Ahora toca dar el último paso, el más grande. Alejar el zoom hasta ver el panorama completo, la macroeconomía. Porque es imposible valorar una empresa sin entender en qué campo de juego está jugando, ¿verdad? Y para entender la economía, a veces las cosas más potentes son las más simples. Mira esta fórmula. El crecimiento a largo plazo de un país se puede descomponer en dos piezas muy sencillas. ¿Cuánta gente nueva entra a trabajar y cómo de buenos y productivos son esos trabajadores? Nada más. En el caso del país que analizamos, la primera parte de la ecuación, el crecimiento de la fuerza laboral, es de un 1% al año. Y la segunda parte, que es la que de verdad marca la diferencia a largo plazo, el crecimiento de la productividad, es de un 2,2%. Sumamos 1 más 2,2 y ya está. El crecimiento potencial de la economía de este país es de un 3,2%. Así de simple y a la vez así de poderoso para hacer previsiones. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿y de dónde sale ese crecimiento de la productividad? No cae del cielo. Y aquí es donde las distintas teorías económicas nos dan respuestas diferentes. La teoría neoclásica, por ejemplo, te dirá que depende sobre todo de la tecnología, algo que viene como de fuera. Pero la teoría del crecimiento endógeno, que es más moderna, dice otra cosa. Dice que las propias políticas de un país, como fomentar el ahorro y la inversión en educación, pueden hacer que ese crecimiento sea mayor y sostenible. Dependiendo de la teoría que siga un analista, sus recomendaciones serán radicalmente distintas. Bueno, pues ya para ir cerrando, vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Hemos visto la ética, hemos visto las herramientas técnicas y hemos visto el contexto global. Al final todo se resume en estos 3 pilares. Primero, una base ética de acero. Sin confianza, los números son papel mojado. Segundo, la destreza técnica para saber qué hacer con esos números, para valorarlos correctamente. Y tercero, la visión macro, para entender el mundo en el que esos números cobran sentido. Y lo más importante, no se puede tener uno sin los otros, son un pack indivisible. Y nos vamos con una última pregunta para darle una vuelta. En el mundo de las finanzas, donde un error de cálculo puede costar millones, ¿qué es más caro a la larga? ¿Equivocarse en un número o que dejen de confiar en ti?